En los que no he podido saludar antes, os saludo ahora desde aquí, en el nombre del Señor. Que Dios os bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Primera de Corintios, en el capítulo 3, un texto que ya muchos conocemos. No voy a leerlo entero, no quiero... Como ya es un texto que conocemos, no quiero invertir mucho. Pero sí vamos a leer los primeros versículos, aunque sí que os invito a que lo tengáis delante o lo podáis leer luego en casa o lo podamos estar meditando en él. En el capítulo 3, a partir del versículo 1 de Primera de Corintios, Pablo nos habla de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y porque diciendo el uno yo ciertamente soy de Pablo y el otro yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado el Señor. Vamos a dejarlo aquí, ya más o menos conocéis el trasfondo y la idea. Estamos en tiempos complicados, en tiempos difíciles. Es verdad, estamos avanzando mucho en la tecnología. Estamos ante un mundo donde avanza muy rápido, muy rápido. Ahora tenemos a nuestra disposición la inteligencia artificial que está ahora tan de moda, ¿no? El ChatGPT y, bueno, otros que yo no conozco, no estoy tan ducho. Andrés seguramente sabrá algo más de este tipo de inteligencia artificial. Pero lo que estamos viendo es que está viendo este sentir y está viendo este mover que cada vez va avanzando más y más. Estábamos escuchando en el retiro en el que hemos participado en Valencia, a los cuales traemos saludos de allí, del pastor Jonathan, en el que hemos coincidido, pero estaban hablando de la inteligencia artificial. Una de las plenarias, de los mensajes, hablaba de esa inteligencia artificial y estaban diciendo del avance, ¿no?, que se está llegando a tener con esta inteligencia artificial, que incluso decían ahora está el tema de moda decir te dejo el móvil pero no me abras el ChatGPT. ¿Por qué? Pues porque ahí están todas las preguntas, dudas, las cuestiones que hemos indagado, que hemos preguntado, y hay gente que no quiere, ¿no? Es como cuando entran las parejas, los novios y todo esto, ¿no? No quieren, ¿no? Y no me abras eso. ¿Por qué? Porque ahí se descubre lo que eres y dónde estás. Es una inteligencia artificial, ahí lo preguntamos todo. Antes era el Google, ¿no? Ahora es el ChatGPT, es la inteligencia artificial y la pregunta es ¿hasta dónde vamos a llegar con esto? ¿Hasta cuál es el punto hacia donde nos dirigimos con tanta premura, ¿no? Y cada vez la ciencia está avanzando mucho más, hasta el punto nos decían de que incluso las inteligencias artificiales, que hay muchas, que hay varias, no es una ni dos, hay muchas inteligencias, donde dicen que ya entre ellas se están comunicando, entre las diferentes inteligencias artificiales. Son chats que se han abierto entre sí, las inteligencias artificiales. Yo me preguntaba, ¿cómo es posible? No me cabe a mí en la cabeza ciertas cosas, ¿no? ¿Cómo la inteligencia artificial, cómo puede ser? Pero sí, están habiendo chats que hablan entre ellas, las diferentes chats, y tienen sus propias claves y tienen sus partes privadas para que el ser humano no entre, no escuche, no pueda ver, no pueda leer lo que están haciendo las inteligencias artificiales. Y a mí me da mucho miedo eso. ¿Hacia dónde nos estamos dirigiendo? Es decir, están averiguando todo sobre ti a través de la inteligencia artificial, de las preguntas que tú haces, de las investigaciones. Están descubriendo todo de ti, saben todo de ti. Y digo, pues más miedo todavía me da, ¿verdad? Porque averiguan todo lo que cada uno está viendo. Eso nos abre un mundo de dificultades. Es verdad que ahora está bien, ¿no? Porque tú entras a indagar, ChatGPT, oye, tengo una duda, oye,
¿verdad? Una palabra en hebreo, pues espérate un momentito, ChatGPT, pum, lo tenemos todo ahí. Pero llega un momento donde me preocupa. Y mientras que esto está avanzando de esta manera, al ser humano cada vez le cuesta más vivir. Al ser humano cada vez le cuesta más estar viviendo en este mundo. Cada vez más personas están sufriendo. Cada vez más personas están llegando a plantearse si merece la pena seguir viviendo. Si merece la pena vivir con el sufrimiento que está teniendo. Hay algunas personas que dicen, eso son tonterías, esto se le pega así 2 cachetadas y se le quita la tontería, ¿no?, a la persona. La poca sensibilidad, ¿no?, el poco conocimiento. Pero las personas no se quieren suicidar por capricho, ¿verdad? No hay nadie que diga, hoy me he levantado con el pie, me apetece suicidarme. Nadie. ¿Por qué una persona se plantea suicidarse? Porque está sufriendo mucho. Una niña en el retiro, donde hemos estado con 10, 11 años, una niña de las que se bautizó, me fijé en ella que le faltaba una cuenca ocular, le faltaba un ojo. Y el pastor Jonathan, mi hijo, me dijo, ¿conoces la historia? ¿Sabes la historia? Digo, no. Digo, no sé, no la conozco. Hace poco que va a la iglesia allí en Valencia. Y me dice, esa niña tenía un problema de un nervio que le ha afectado al globo ocular. Entonces, es una enfermedad muy extraña, muy rara, que le ha afectado a la cuenca ocular y le han tenido que extraer el ojo, le han tenido que extraer. Dice, pero no ese es el problema. El problema es que es un nervio, no sé cómo se llama, tiene un nombre, pero le suelen llamar, entre los médicos, suelen llamarle el nervio del suicidio, el nervio suicida. Y yo digo, vaya nombre, ¿no?, que le han puesto. Dice, el problema es que es un nervio que todavía no pueden controlar, no saben de qué es, no saben cómo hacer, pero es un nervio que provoca un terrible dolor, un terrible sufrimiento. Hace tanto dolor, duele tanto, es tan intenso y no deja a la persona descansar en ningún momento, de tal manera que la mayoría de personas que han tenido esta enfermedad se han suicidado porque no han sabido aguantar el dolor, el sufrimiento que generaba esta situación. Y por eso le llamaban el nervio del suicida, porque no pueden soportarlo. Y yo veía a esa niña con 11 años, sin una cuenca ocular, sin un ojo, con sus gafitas. Pero también vi cómo bajaba las aguas del bautismo. Y cómo vi cómo esa niña estaba entregando su vida a Cristo. Y estaba bajando las aguas para bautizarse. ¿Por qué? Porque no quiere morir. No quiere llegar y plantearse esa situación. No quiere el sufrimiento. Y ha apostado no por el suicidio, que ya lo había intentado otras veces, ya con 11 años, y apostaba por vivir para Cristo. Amén. Apostaba por darle la esperanza a Cristo. Porque nos damos cuenta de que por muchas circunstancias no vemos que haya solución. Hoy en día las personas sufren, quizá no por un nervio, sufren por otras cosas, por otras situaciones, por desengaños amorosos, por un divorcio que mal llevado, o por una crisis que está pasando la pareja, o por una crisis de un familiar, de un hijo, por muchas circunstancias se está sufriendo. Gente que no saben, digamos, manejar este mundo en el cual nos estamos envolviendo con tanta inteligencia artificial, tanta tecnología, pero que al mismo tiempo te lleva a tanta soledad y te lleva a cerrarte y a incrustarte en tu casa y no querer hablar con nadie. Y llega un momento donde no saben qué hacer, la angustia, la depresión está ahí. Y aunque hay muchos autores y hay muchas personas que han escrito libros, esos libros de autoayuda que se llaman, y yo cada vez que los veo digo, aquí el único que se autoayuda es el autor, que es el que está vendiendo libros y está ganando dinero. Pero la verdad es que ni entre ellos mismos que escriben estos libros pueden solucionar los problemas de su propia vida. Y yo le hablaba a una persona no hace unos días también, y cuando hablaba de la depresión y demás, y decía, estadísticamente, dentro de los cuadros médicos, el índice de suicidio que más hay es en los psiquiatras. Son los psiquiatras y son los psicólogos, los médicos que más se suicidan. ¿Por qué razón? Si no puedes solucionar el problema de tuyo, ¿cómo vas a solucionar el de los demás? Incluso el propio médico tiene problemas
para solucionar su propio problema. Tiene dificultades para poder solucionar su problema. Incluso ellos mismos terminan suicidándose porque no hay respuesta. ¿Por qué razón? Por una razón muy simple, muy simple. La palabra nos dice que sois carnales, sois como niños. Les está diciendo esta palabra. Lo que nos está diciendo es que estamos viviendo en un mundo donde no hay conocimiento espiritual. Estamos viviendo en un mundo que es como el mundo como el de los niños. Un mundo donde tenemos muchas cosas, tenemos la inteligencia artificial, muy bien, mucha GPT y muchas cosas tecnológicas. Es verdad que tenemos muchos adelantos médicos, tenemos los teléfonos inteligentes, tenemos los teléfonos tontos que llaman también, tenemos teléfonos de todas las clases. Tenemos muchas cosas, pero también somos pobres espiritualmente. Aunque tenemos muchas cosas, hay mucha pobreza espiritual. A pesar de estudiar mucho, llega un momento donde estamos cansados espiritualmente. Puede que seamos muy inteligentes, pero espiritualmente a veces vivimos como niños. Nos comportamos como niños, actuamos como niños. Por eso hay muchas divisiones dentro del pueblo de Dios. Por eso hay tantas divisiones dentro de las iglesias. Por eso vemos que dentro de las congregaciones hay tantas dificultades. No hay que hacer un estudio muy profundo para ver que el mayor número de iglesias, de crecimiento de las iglesias, no es un crecimiento por multiplicación, es un crecimiento por división. Las iglesias crecen, y yo recuerdo cuando llegué a Parla, allá por los años de Napoleón, hacía muchos años, cuando yo llegué a Parla, eran 4 iglesias, éramos 4 iglesias en Parla, 4, nos conocíamos los 4 pastores. Y teníamos más o menos una relación, 4 pastores. Pero de pronto, poco a poco empezó, oye, mira, una iglesia acá. Sí, bueno, es que se ha dividido la iglesia de los de no sé qué. Y otra iglesia, sí, bueno, es que se ha dividido de la otra, que se separaron de... Y resulta que la mayoría que estaban creciendo, de la mayoría de iglesias, era y es por causa de divisiones. Y yo me veo, digo, ¿por qué ocurren estas cosas? Si tenemos de todo. Si tenemos abundancia de casi de todo, no nos falta casi de nada. ¿Por qué tenemos que llegar a estos puntos y a estas situaciones? Y es lo que estaba viendo el apóstol Pablo, y así lo dice Pablo. En eso está todo el problema, pero también está la solución. Al mismo tiempo que hay un problema, al mismo tiempo está la solución. Por eso Pablo, ¿qué les dice? Sois carnales. ¿Qué significa? Que no tenían crecimiento espiritual. ¿Que eran hijos de Dios? Sí. ¿Que eran salvos? Sí. ¿Que eran pueblo de Dios? Sí, también. Dice, pero no sois personas espirituales. Les está diciendo esto. Todavía estáis consumiendo leche. Estáis todavía, o estamos todavía como cuando un niño, cuando nace, no sé, ¿hay alguna madre por ahí con un niño? Sí, hay un bebé, bueno, ya es más grande. Pero ¿qué se le da a un niño cuando es pequeñito? Cuando es recién nacido. No hay que ser muy inteligente, ¿verdad? Tampoco hace falta ser madre para saberlo. Se le da leche y se le da un biberón, ¿verdad? Cuando ya ha pasado la época de tomar el pecho de la madre, se le sigue dando biberón, o se les da papilla, pero no se le da un chuletón, ¿verdad? No se le da una lenteja, no se le da una judía, no se le pone un cocido montañés con meses, ¿verdad? Sería muy complicado, muy difícil. ¿Por qué a veces entonces pasa esto? Si le intentamos dar carne, morirá. Cuando crezcan ya comerán carne. Pero a ningún padre, a ninguna madre se le ocurre a un niño darle un cuchillo muy afilado para jugar. ¿Alguien hace eso? Porque enseguida le denuncian y le quitan la custodia del niño. No le hacen eso a un niño pequeño. ¿Qué podría pasar? Se haría daño. Se podría hacer mucho daño. ¿Qué pasa si a un niño pequeñito, ahí como tenemos ahí a la remanente ahí, si a esa niña remanente le diéramos una gran cantidad de dinero, qué pasaría? Yo sé, por ejemplo, a mi nieto, que lo hemos tenido con nosotros en el campamento, con 10 años, cuando habla, dame, ¿qué quieres? 10 millones de euros. Habla, los niños ya sabéis que habla de esas cantidades económicas y con esas cantidades desproporcionadas, ¿no? Y dice, yo si tengo, me compraría todas las chuches, todos los caramelos, todas las chuches de... ¿Verdad? ¿Y lo harían o no? Seguro que sí. Hombre, yo recuerdo... que me ha venido a la mente con unos niños de Corea que estaban en la iglesia, eran pequeñitos, la mamá trabajaba y no podía, y no sé, fuimos con ellos al cine, le dije, vamos a llevarles al cine, para que los niños salgan, ¿no? Porque los niños no salían nunca. Como eran así coreanitos, no conocían, digo, venga, nos llevamos al cine, eran adolescentes.
Y mi yerno creo que fue y compró en la tienda esa de los chuches, las que hay antes de entrar al cine, compró una bolsa llena de chuches, de caramelos, de gominolas, de regaliz y tal, para los tres, eran 3 niños, pues para los 3. Y tomad para que os lo comáis. Cogió uno, no recuerdo cuál de los 3, y empezó el cine y empezó pim pam, pim pam, pim pam, pim pam. ¿Qué hizo? Se comió todo, él solo. Y ya cuando se dieron cuenta, ¿y las chuches? Me las he comido. ¡Pero que eran para los 3! Pero se las comió todas. ¿Por qué? Es un niño. Hay que aprender, no le puedes dejar a un niño ni mucho dinero, porque se lo va a gastar en cosas de estas, o en cromos, o en vete a saber, o darle una bolsa de chuches y apáñatelas. No, es un niño. ¿Qué va a hacer? Comérselo. Y luego estaba en el cine al final y decía, ay, me encuentro, estoy mal, me duele la tripa. Ahí fue ya cuando cuando dijo eso, nos dimos cuenta, y la chuchería, están los caramelos, ya me las he comido. ¿Qué significa? Significa que no tenemos esa responsabilidad, no tenemos esa situación. Y a veces es perjudicial. ¿Por qué Dios no nos da todas las cosas que le pedimos? ¿Por qué Dios no nos da? Dios dice la palabra que es el Dios del oro y de la plata, en Ageo. ¿Verdad? Dios es el Dios del oro. Pero yo, ¿por qué no tengo dinero? ¿Por qué no me llega a final de mes? ¿Por qué ahora, jolines, yo me quiero comprar un coche, no puedo? No es mi caso, es un ejemplo, ¿eh? Pero tenemos ejemplos, ¿no? De decir, Señor, ¿por qué? ¿Por qué será? No lo tenemos que preguntar. ¿Por qué no tenemos la economía necesaria, por ejemplo? A veces porque estamos entendiendo de que verdad estamos teniendo una economía que es una economía para el Evangelio. ¿Tenemos una economía que es por el Evangelio, para el Evangelio? ¿O estamos teniendo la economía para otras cosas? No voy a decir, para otras cosas. Y estamos pidiendo, Señor, es que si yo tuviera tanto dinero, si yo tuviera 1 millón de euros, si tuvieras 1 millón de euros, ¿qué harías? Yo me pregunto algunas veces si a los creyentes, en general, nos tocara la lotería a todos a la vez, que yo sé que es difícil, pero que nos tocara la lotería a todos, y nos tocara 1 millón de euros a cada uno, ¿cuántos seguirían viniendo a la iglesia? ¿Seguiremos viniendo todos? Pero es una pregunta que yo me hago, ¿eh? No espero respuestas. Bueno, yo sé que ahora todos diréis que sí, como no nos ha tocado, todos decimos que sí, pero si lo pensamos fríamente, ¿seguiríamos viniendo? Sí. Estaríamos muy ocupados. ¿O estaríamos muy ocupados? Es que si a mí me toca 1 millón de euros, la vuelta al mundo no me la quita nadie, diría alguno. No yo, cuidado, diría alguno. Yo me voy a dar la vuelta al mundo, pues tengo dinero para viajar por todo el mundo. ¿A quién no le apetece viajar por todo el mundo? ¿A quién no le apetece o no le apetecería un crucero? Tener un crucero, es que yo la miro a ella porque sé que a ella le gustaría, pero un crucero por todo el mundo, no solamente por el Mediterráneo, que eso lo hacen hasta los pobres. En el Mediterráneo lo hacen hasta los pobres. No, por el nórdico, o por el Caribe, o los 3 al mismo tiempo, y luego damos la vuelta. ¿Cuántos no lo harían? Bueno, si no te gusta el barco, en avión. Si tienes 1 millón de euros, te lo puedes gastar fácilmente. ¿Cuántos de verdad no estaríamos tan ocupados, como dice Andrés, estaríamos tan ocupados que, ay, es que no tengo tiempo de ir a la iglesia porque tengo que invertir, o tengo que gestionar, o tengo que... He dicho lo del viaje, como podíamos haber dicho otra cosa, pero puedo invertirlo en casas, o puedo invertirlo en un negocio, y ese negocio me va a llevar tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuánto? ¿Por qué Dios no nos da la economía? ¿Somos maduros para tener la economía del reino de la luz? ¿O de verdad la estaríamos invirtiendo en qué? Porque yo ahora, se me viene a la mente también, porque ahora estamos viendo el tema del retiro de octubre. Y, ay, es que no tengo economía. ¿Seguro?
¿El problema es la economía? Teniendo al Dios y a nuestro Padre, que es el Dios y el Padre del oro y de la plata, ¿no hay economía de verdad? Si Dios quiere que vayas, ¿Dios no proporcionará la economía? Pregunto. A lo mejor Dios no nos da toda la economía, porque quizás a lo mejor no la sabríamos invertir de verdad. ¿Por qué razón? Porque nos puede pasar como el rey Saúl. ¿El rey Saúl quién era? Era un rey, el primer rey de la historia de Israel. ¿Pero qué le pasaba? Que en vez de estar pensando en el bien del pueblo, en vez de estar pensando en el bien de la nación, en vez de estar pensando en el pueblo, ¿qué es lo que hacía? Pensar en sí mismo, porque lo único que le importaba, ¿qué era? Yo quiero seguir manteniéndome en el trono. Eso es lo que más me importa. Y ahora viene un tal David, ese niñato, jovencito, y viene y me quiere quitar el trono. Voy a matarlo. ¿Por qué? Porque lo único que me importa es permanecer en el trono. Lo único que me importa, ¿qué es? Mi propio provecho. Lo único que me importa, ¿qué es? Mi propio beneficio. No estaba mirando ni buscando cuál era la voluntad de Dios, cuál era el reino de los cielos, cuál era esa voluntad. No estaba buscando eso y por eso termina endemoniado. ¿Por qué Dios no nos da más de lo que tenemos y no nos da más de lo que le pedimos a Dios? Porque podemos terminar endemoniados como el rey Saúl. Porque podemos terminar endemoniados por causa de la economía o por causa de las circunstancias carnales. Gracias, mi hermanita. Y Dios te lo pague. Yo no te lo voy a pagar, o sea que... Sin importar lo grande que es una persona, si no tiene el conocimiento espiritual, no puede recibir respuestas correctas. Si no tenemos la respuesta del reino espiritual, si no tenemos la realidad espiritual, no vamos a tener respuestas. ¿Por qué? Porque estamos planteando un problema equivocado. Estamos cerrando en aplicar. Señor, dame economía. No es esa la cuestión. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la cual te hace falta esa economía? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el deseo de Dios? Y si dentro de ese deseo de Dios te hace falta economía, pídela, porque Dios te la dará. Jueves vamos a hablar de los 5 poderes, lo que damos jueves pasado, no, que estuvo la hermana Begoña, pero para el anterior hablamos y ahí vamos a hablar, os invito a todos, vamos a hablar de esos 5 poderes. Uno de ellos, ¿cuál es? El poder de la economía, el poder del dinero. Dios nos lo va a dar, sí. ¿A quiénes? A los que son espirituales, no a los que son carnales. Amén. Porque si no puede dañarnos, podemos caer en el problema que cayó el rey Saúl. Por eso os bendigo en el día de hoy, que hoy sea ese día en el que podamos restaurar el conocimiento espiritual en nuestras vidas. Que hoy sea ese día que podamos tener la oportunidad de tener el conocimiento espiritual, como José lo tenía. José tuvo muchas dificultades, hermanos, como cualquiera de nosotros. Lo primero que le pasó a José es que se le murió la mamá siendo muy jovencito. No es fácil. Muchas personas se caen ante una situación como esa. Es que es mi mamá, es que es mi madre. Y yo soy muy joven todavía, soy muy pequeño, soy un niño todavía. Me hace falta mi mamá, me hace falta mi madre. José sabía eso y tenía esa situación. Y llega al punto donde incluso los hermanos, que eran de otra madre, le tenían manía. También era verdad porque se iba mucho de la boca, era un poquito bocazas José. Las cosas como son, era un poquito abierto de pico. Se chivaba al padre en cualquier momento de todo. Es decir, perfecto tampoco era. Como ninguno de nosotros. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que llegaba un momento donde le vendieron como esclavo. Pero él que entendió, esa es la oportunidad que tengo. ¿Para qué? Para buscar a Dios. Es la oportunidad que tengo para ponerme delante de Dios. Es la oportunidad que Dios me está dando para hincarme de rodillas y orar profundamente y ver cómo Dios me da respuesta a través de ese sueño del cielo y la luna que se arrodillaban ante Él. Y Él vio esa respuesta y dijo, esto es lo que a mí me hace falta, esto es lo importante. No es que haya muerto mamá, sí, es triste, pero ¿qué es lo importante? Que hay un plan de Dios detrás de todo ello.
Y el día que fue vendido como esclavo, no se desanimó. Iría triste, supongo, por supuesto. Pero él ya conocía la razón. Sé que Dios, todo lo que está pasando, es por causa de que Dios va a cumplir su voluntad en mi vida. Él ya tenía esto claro. Por eso, hermanos, os bendigo, porque si poseemos esta respuesta espiritual, si nosotros sabemos que tenemos un llamado, que hay un plan de Dios para nuestra vida, si sabemos que Dios nos ha llamado y sabemos que Dios va a cumplir ese plan en nosotros, pase lo que pase, no tengo que preocuparme, sino que sé que el problema no es un problema, es parte del itinerario de Dios para cumplir su plan y su deseo. ¿Os acordáis? Esto hablé la última vez en la Escuela de Evangelio el jueves. Ese es el itinerario, ese es el plan de Dios que Dios está haciendo para que nosotros lo veamos. Para José ese día seguramente sería el más difícil de su vida. Yo me imagino que ese día ya dijo, me quedo sin madre, mis hermanos me venden, ya que me falta, que me quede preñado. Cualquier cosa ya diría, ¿qué es lo que me falta ya que me pase? El hombre estaría sufriendo y sabía que era un día difícil, pero también sabía que era el día más importante. Porque era el día en que buscaba a Dios. Fue un día donde José no fue un niño espiritual, sino que ya tenía la madurez espiritual. Ya no era un niño simplemente. Ya sabía que tenía esa madurez espiritual. Los 7 remanentes que tenemos en las Escrituras eran así. Luego veremos alguno más. Por ejemplo, Daniel, en Hebreos 11 podemos ver esos héroes de la fe, de la cual, ¿qué nos dice ese capítulo? El mundo no es digno de estos hombres. Estos hombres son mucho más importantes. Este mundo es indigno de estos hombres. Y estaba hablando de hombres como José, bien digo, hombres como Daniel, que entendió la realidad. Y aunque fue preso, él tuvo una determinación. Y aunque él estaba allí y todo el mundo le amenazaba, los sátrapas de aquel entonces les estaba declarando el problema que ellos tenían y querían matarlo. Vamos a construir un rey, o sea, una imagen, vamos a construir un ídolo y vamos a hacer que todos se arrodillen delante de él. A ver lo que hace este Daniel, a ver lo que hacen los amiguitos de Daniel. ¿Qué le estaba haciendo? A ver si son de verdad hombres espirituales o son niños. ¿Que son hombres o van a ser niños? Vamos a verlo. Ahora cuando levantemos ese ídolo, cuando establezcamos esa ley escrita por el rey, firmada por el rey, que todos tienen que doblegarse, todos tienen que arrodillarse. ¿Qué haría Daniel? Bueno, ya sabemos lo que hizo Daniel. ¿Qué haríamos nosotros? Si yo me arrodillo un poquito así delante del ídolo, ¿vale? Salvo la vida, estaría bien, alguno lo haría, ¿no? Me arrodillo delante del rey, luego le pido perdón a Dios y sigo adelante. Puede ser, pero estos hombres que entendieron, ¿qué entendió Daniel? Daniel entendió que sí o sí tenía que seguir y determinó, yo no me voy a arrodillar, pero es que además voy a bajar a mis aposentos, voy a abrir mi ventana y me voy a poner a orar, como tengo por costumbre y como era hábito 3 veces al día, voy a ponerme a orar cara a Jerusalén, mirando hacia Jerusalén, al templo de Jerusalén, como era costumbre en aquel entonces, desde que estuvieron por el desierto. Orar mirando hacia Jerusalén, como los musulmanes hacen ahora con la Meca. Los musulmanes también han copiado esto del judaísmo, del cristianismo. Y estaba Daniel y abrió la ventana. Loco, ¿por qué abres la ventana si te van a ver? No importa que me vean. Eso es lo que hace un hombre espiritual, no un niño. Un niño, ¿qué haría? Me escondo porque tengo miedo. ¿Qué haría un niño? Me arrodillo delante de ellos y luego le pido perdón a Dios y sigo mi historia. ¿Qué haría un niño? Salir corriendo, huir. Un hombre espiritual que sabe quién es Dios y sabe a quién uno está orando, abre las ventanas y que le vean. No me importa que me vean. Es más, los 3 amigos de Daniel. Mira, te digo rey. Así, no sé si era con un poquito de soltura. Le decía, mira, me da igual.
Me da igual si me queréis matar o como si me quieres llevar donde quieras. Me da igual, porque mi Dios es poderoso para librarme. Eso no lo dice un niño, eso lo dice un hombre. Mi Dios es poderoso para salvarme. También te digo una cosa, a veces los niños también lo dicen. ¿Saben lo que no dicen los niños? Y aun cuando no me salve, seguiré sin arrodillarme ante los ídolos, porque yo sé en quién he creído. Aun tú me puedes salvar y, ay, claro, si me va a salvar, entonces sí. Si me va a salvar, Dios es poderoso para salvarme. Y como me va a salvar, entonces sí. Pero la cuestión es, ¿y si no? ¿Y si no te salva? ¿Y si tienes que pasar como José, tienes que caer al foso de los leones? ¿Qué haríamos? Porque es fácil decir, mi Dios es poderoso para librarme, y Dios me va a librar, y tengo fe para que Dios me libre, y yo tengo fe y creo en que Dios me va a librar. Vale. ¿Y si no? Porque es ese si no, y si no te libra, y si tienes que caer al foso de los leones, si tienes que entrar como entraron los amigos en el horno de fuego, ¿vas a seguir diciendo lo mismo? Porque yo me encuentro muchos niños espirituales diciendo esto. Yo tuve un problema, clamé a Dios, pues yo tengo mucha fe en Dios y yo sé que mi Dios va a responder y mi Dios va a hacer. Aleluya. Pero ¿y si no lo hace? ¿Qué ocurre si tu mujer se enferma y tú clamas? Y yo creo que mi Dios puede sanarla. Amén. ¿Pero la va a sanar? Yo creo que tengo fe en que sí. ¿Vale? ¿Pero la va a sanar? Porque, ¿y si no la sana? ¿Qué hacemos? Si no la sana, ¿qué hacemos? ¿Dios deja de ser Dios? ¿Cristo deja de ser Cristo? ¿Dios deja de ser el Dios todopoderoso? ¿Dios deja de ser el Dios todopoderoso? Aquel que tiene y es un hombre espiritual, aquella persona creyente que es maduro, que es un creyente espiritual, determina, yo sé que mi Dios puede hacerlo, pero aun cuando no lo hiciera, me da igual. No me voy a postrar de rodillas. Mi Dios me puede librar, pero aun cuando no lo hiciera, yo voy a seguir orando, abriendo las ventanas para que el mundo me vea. Amén. Y uno terminó en el foso de los leones, y los 3 amigos terminaron en el foso también, en el horno de fuego. Pero Dios estaba con cada uno de ellos. Y el ángel de Dios cerró la boca de los leones. Y el ángel de Dios estaba con esos 3 hombres que desde fuera veían. Hemos metido 3, pero hay 4 sombras. ¿Quién está ahí con ellos? Es el ángel de Dios. ¿Ellos lo sabían? No. Ellos simplemente determinaron creer y tener esa fuerza espiritual, ese conocimiento espiritual por encima incluso de su propia vida. Ellos determinaron, no importa, me podéis matar en el foso de los leones, que me coman, da igual, o que me quemen en el horno, da igual. No me voy a doblegar ante los ídolos, ante este mundo, ante este GPT, o como se llame ChatGPT, de inteligencia artificial. No me voy a doblegar. No me importa, porque yo sé en quién he creído. No me importa, hermanos, sea lo que sea, no importa. Las personas carnales, hermanos, no pueden prevalecer sobre nada. Las personas que son carnales, que son niños espirituales, no pueden prevalecer. No pueden llegar a entender y a conocer. Por eso se derrumban inmediatamente. Tenemos que tener esa fuerza espiritual, ser personas espirituales. Recordemos 3 versículos para recordar en el día de hoy. Los que apuntáis, apuntad. 1 Corintios 1, versículo 18, que dice, porque la palabra de la cruz es locura. ¿Para quién? Para los que se pierden. Pero a los que se salvan, esto es, ¿a nosotros qué es? Poder de Dios. Amén.
Las personas que saben esto son las personas espirituales, aquellas personas que ven la victoria en la muerte, aquellos que ven la victoria en la cruz, aquellos que ven la victoria en el sufrimiento, aquellos que ven la victoria en las situaciones donde alguien es totalmente enajenado, que parece que está loco y la gente lo menosprecia, pero ahí mismo está la victoria. Las personas no entienden y se quedan con el aspecto exterior, y por eso vemos a mucha gente, muchos católicos con el crucifijo. ¿Por qué? Bueno, es una imagen que tienen ahí, un crucifijo de un Cristo muerto, un Cristo crucificado. ¿No se acuerdan de que ya ha resucitado? ¿No saben que ya ha resucitado? No pueden, porque es locura para ellos. No pueden y no saben estas cosas. Por ello es algo que la cruz no les conmueve, porque la llevo aquí, mira, Jesucristo de mi vida está aquí. Pero para nosotros la palabra de la cruz, ¿qué es? Es poder de Dios. Porque la cruz significa vida, victoria, aun cuando para el mundo sea la derrota. Por eso dice la palabra, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Por qué? Porque la tumba de Cristo está vacía. ¿Dónde está tu victoria? Podemos entender esta palabra y podemos ver el camino del Evangelio. Cuando uno está viendo la cruz, cuando está viendo el Evangelio, podemos ver ese camino. Y los que van por ese camino de la locura del Evangelio, que es poder de Dios, son los espirituales. Los carnales se pierden. ¿Qué le pasó a Jonás? ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Vete ¿a dónde le mandó? A Nínive. Pero él fue al puerto, aquí como en Santander, fue al ferry, y en vez de coger el barco para ir a Nínive, demos un billete ¿para dónde dice que fue? ¿Para otro lado? No me acuerdo ahora del nombre. ¿Para dónde? ¿Alguien se acuerda del nombre? No me digáis que no se acuerda, nadie se acuerda. ¿Cuál es el nombre? ¿A dónde? Bueno, en vez de ir para Nínive, que era donde Dios le mandó, ¿qué dijo? Dame una en dirección contraria. ¿No? Dame una en dirección contraria. ¿Qué significa eso? Que Jonás huyó del plan de Dios. Este no era como Daniel, no era como sus amigos, no era como José. ¿Este qué era? Yo me voy en la dirección contraria. ¿Dónde me dice Dios? Para Nínive. Bueno, pues yo me voy para Tarsis, me he acordado, para Tarsis. ¿Amén? Dirección contraria. ¿Por qué haces eso? Son los carnales. Muchas personas hacen esto. Dios nos manda a hacer una cosa y hacen otra. Mi esposa y yo, cuando estábamos estudiando el seminario pentecostal, estábamos terminando, y le consultamos a nuestro pastor, diciendo, pastor, mira, estamos terminando el nivel, primer nivel de teología, eran 5 años, ya he terminado los 3 primeros años, y hay que empezar el segundo año, y el pastor me dijo, ¿por qué no os vais al seminario bautista? Digo, ¿a dónde? ¿A la nevera? ¿A los quitafé, que llamábamos en aquella época? ¿Allí? ¿A sufrir el seminario? Digo, pues va a ser que no. Y nos marchamos a Albacete, de Madrid a Albacete, cuando el seminario estaba en Alcobendas, Madrid. Pero mi esposa y yo en aquel momento nos fuimos. Porque además queríamos no ir al seminario, queríamos ir a la escuela bíblica de Colin Crawford en Colombia. Y nuestro pensamiento en aquel entonces era irnos a Colombia como misioneros, que siempre hemos tenido un ramalazo misionero, ¿no? Siempre se nos ha pasado mucho. Pero el pastor dijo, no, que allí, si vais allá a Colombia ya no volvéis. Digo, bueno, será lo que Dios quiera. Pero no, prepararos, iros al seminario. Digo, no. Y nos fuimos a Albacete. Y a los 4 años de estar en Albacete, a los 4 años, cuando compramos nuestra casa, en aquel entonces no se compraban las casas hechas, había que comprarlas bajo plano y esperar a que la construyeran. Nosotros dijimos, bueno, pues compramos una casa allí en Albacete y la construyen y listo, ¿no? Bueno, pues cuando compramos la casa, nos dieron ya la casa, ya la terminaron al cabo de esos 4 años, nos dieron ya la casa, la empezamos a amoblar, empezamos a comprar las cortinas, empezamos a comprar las cosas. Cuando tenemos ya la casa prácticamente terminada, llega el Señor y dice, ¿te acuerdas que os dije? ¿El qué, Señor? No me acuerdo de nada. ¿Acordáis que os dijo el pastor y os dije que fuerais al seminario?
Después de 4 años en Albacete, cuando ya teníamos nuestra casa, cuando ya teníamos nuestro futuro, cuando ya teníamos nuestro ministerio, allí en Albacete, en la iglesia de Albacete, donde teníamos nuestro ministerio allí, donde ya éramos reconocidos, teníamos nuestra posición, teníamos nuestra identidad, donde ya lo teníamos todo, donde estamos integrados, queridos, una iglesia grande de 300 y pico, casi 400 miembros, estábamos... Y el Señor me dice que me vaya a Albacete, que me vaya de Albacete a Madrid, como Jonás. Yo no esperé, o no esperamos, mi esposa y yo, a que saliera un pez del mar. En Albacete no hay mar. Digo, entonces, a ver si va a salir otro bicho por ahí. Y Dios nos habló y tuvimos que volver donde Dios quería que estuviéramos. Y a los 4 años tuvimos que volver al seminario, tuvimos que ir al seminario. Y allí esperamos y allí estuvimos en el seminario. Y alguna vez creo que he compartido con la iglesia de Colindre. Y 3 cosas le pedíamos al Señor estando en el seminario, porque aún íbamos al seminario, pero aún íbamos todavía como el niño ese enfadado y dice, yo voy al seminario, pero... Y yo recuerdo que le dijimos 3 cosas. Yo voy al seminario, pero que conste que yo quiero ser misionero. U otra cosa, pero no quiero ser pastor. La segunda cosa es decir, bueno, yo que ya voy a Madrid, voy al seminario, pero yo no me quiero quedar en Madrid. No quiero quedarme en Madrid. Y mucho menos la tercera cosa, tener que pastorear a mi familia. Digo, porque eso siempre es un poco complicado. No lo vais a creer. Dios nos saca como pastores, nos lleva a Madrid a pastorear a la iglesia donde está mi familia. Las 3 cosas. Si se hubiera dicho 4, las 4 me las hubiera quebrado. ¿Qué significa? Hermano, a veces pagamos como Jonás para ir en el barco para fracasar. Jonás pagó su billete para fracasar en su vida, para fracasar hacia donde iba. Le costó dinero pagar, le costó dinero ese viaje. ¿Para qué? Para que te devuelva una ballena, para que te devuelva un animal. Para eso gastas el dinero. Si nosotros no estamos invirtiendo en el reino de los cielos, ¿quién se va a comer nuestra economía? Se la va a comer el mundo. Por eso, cuando uno aprende de esa manera, no puedes llevar la contraria a Dios. O eres un maduro, eres un creyente espiritual maduro, hermano, o vas a fracasar y vas a invertir todo lo que tienes en fracasar. Mira, yo tengo mucha economía, ponla en el reino de los cielos, porque si no vas a fracasar con ella. Vas a gastarla y vas a caer en ella. Por eso tenemos el segundo versículo, 1 Corintios 2:10, pero dice que Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo algo importante. Nosotros no recibimos el espíritu de este mundo, no recibimos el espíritu del diablo, recibimos el espíritu de Dios. Y es Dios quien nos está poniendo ese espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para enseñarnos qué hay en el corazón de Dios. ¿Qué nos está diciendo? Que tenemos que tener ese tiempo de oración, que tenemos que tener ese tiempo para descubrir cuál es el plan de Dios, cuál es la voluntad de Dios. Porque dice que aún lo profundo de Dios lo escudriña el Espíritu que hay en ti. Aún lo profundo de Dios te lo va a revelar. Aún lo profundo de Dios te lo va a enseñar. Aún lo profundo de Dios lo vas a ver. Por eso necesitamos tener victoria y ser cristianos espirituales, ser hombres espirituales, que podamos tener la victoria de la oración, que podamos tener nuestros tiempos marcados delante de Dios. Porque si tenemos los tiempos marcados como los tenía Daniel, voy a tener victoria delante incluso de reyes, dice la palabra. Por eso tenemos que ser espirituales, por eso tenemos que entender la realidad espiritual. Tenemos que tener esta realidad de la oración en nosotros, que nos escudriña el corazón de Dios. 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? ¿Cuántas veces decimos esta palabra? Y la decimos tan rápido, y la decimos que a veces pasa de largo. Pero lo que nos está diciendo es que el Espíritu de Dios mora en ti y contigo. Y que no estás solo en ningún momento, que no estás solo en ninguna circunstancia.
Los que saben esto, los que entienden esto, los que disfrutan de esto, son las personas espirituales. Son los creyentes espirituales que disfrutan, que yo soy templo del Espíritu de Dios. Hermano, y no solamente para las cosas físicas. La cantidad de veces que yo habré escuchado este versículo para decir, es que fumar no es bueno porque eres templo del Espíritu Santo. Y parece que solamente lo enfocan en eso. Es cuando más veces he escuchado ese texto, es en ese concepto, en ese término de no fumes, o no hagas eso, o no bebas, no te drogues porque eres templo del Espíritu Santo, que es verdad. Pero no es solamente eso. Cuando yo entiendo eso, lo que estoy entendiendo es que el Espíritu Santo está dentro de mí, que está conmigo en todo tiempo y en todo momento. Pero cuando yo estoy bien y cuando estoy mal, cuando todo me va bien y cuando tengo problemas, cuando tengo salud y cuando tengo enfermedad, cuando tengo economía y cuando no tengo economía, cuando me siento solo, también está conmigo. Aunque esté en la sala de un hospital, en la habitación en un hospital, yo sé que Él está conmigo. ¿Por qué? Porque soy templo del Espíritu de Dios. Dios está conmigo en la bendición de Emmanuel. Los que entienden esta palabra, y no solamente la entienden, sino que disfrutan de esta palabra, pueden saborear esta palabra, son los hermanos, los creyentes espirituales. Porque Él nos dio esta promesa, que Él estará con nosotros, dice la palabra, a través del Espíritu Santo. Mateo 28, 20, y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin, dice la palabra. Amén. Él está con nosotros, Él está conmigo. Eso es entender y ser un hermano maduro. No me importa, no tengo soledad, no estoy solo. No me importa que no haya nadie a mi alrededor, da igual. Yo sé que Él está conmigo. ¿Por qué? Hermano, porque lo dice su palabra. Yo no lo veo. No sé si tú lo verás, pero yo no lo veo. Si lo ves tienes un problema, pero yo no lo veo tampoco. Tampoco lo oigo audiblemente. Tampoco lo siento. Ay, es que en mi corazón lo siento. No sé cómo tú lo sientes. Yo no lo siento. No lo oigo, no lo veo. No lo puedo tocar. No lo puedo percibir con mis 5 sentidos. Las mujeres con el 6º sentido tampoco. Por muchos sentidos que tengáis. No lo podemos sentir con los sentidos. Pero lo sé porque lo dice su palabra. Lo sé porque la dice la palabra y yo creo en la palabra que Dios me está dando. Yo creo que Él está conmigo. Nuestro problema han sido nuestros pensamientos. Desde el pasado, las cosas no nos salían bien en el pasado. Y por eso caemos en esas situaciones de incredulidad. Cuando hemos visto y entendido que todo era muy difícil para nosotros y teníamos muchos problemas. Y teníamos problemas con la economía. Y teníamos problemas en la familia. Teníamos problemas en el entorno. Hasta que nos dimos cuenta de una cosa. Y si no os habéis dado cuenta, os lo recuerdo yo. Porque sé que lo sabéis, pero yo os lo recuerdo. Sois hijos de Dios. Amén. Si no recordáis, os lo recuerdo. Sois hijos de Dios. No seréis. Sois. Aquí y ahora eres un hijo de Dios. Dios está contigo. El Espíritu Santo está en ti. El mismo Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos es el mismo que mora en ti. No hay doble Espíritu Santo. No hay 3 Espíritus Santos. Como un cura, creo que os mandé en un WhatsApp, donde decía, no hay 10.000 vírgenes, decía el cura. Cuando hablaba la Virgen del Carmen, la Virgen de no sé qué, del Guadalupe. No hay 10.000 vírgenes, solamente una. Y no era madre de Dios, era madre de la persona de Jesucristo, como hombre. Un cura diciendo estas cosas, ¿verdad? Los milagros existen. Que esto lo haga un cura es un milagro. Pero tenemos que entender esto. No hay muchos Espíritus Santos, solamente hay uno, que es el que mora en todos nosotros. Amén. Si lo creemos de verdad, hermanos, somos personas espirituales. Si lo creemos de verdad, seremos espirituales. Y si somos espirituales, las fuerzas de Satanás, ¿qué van a hacer? Huirán de tu presencia porque no pueden estar delante de ti. Porque tú eres luz. Porque tú eres la luz del mundo.
Y la luz no puede estar con las tinieblas. Las tinieblas no existen, las tinieblas salen. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a las circunstancias de este mundo? Si sois la luz de la tierra, sois la luz del mundo, dice la palabra. ¿Por qué tanto miedo? Las personas sufren por no saber esto. Los creyentes sufren porque no entienden esto. Porque no se lo creen, no terminan de creérselo. Por no creer y dar esta palabra, las personas van a la iglesia y fracasan. Muchas que están en la iglesia se van de la iglesia porque no encuentran respuestas. Por esto no se puede parar el problema que hoy en día está pasando, porque hay muchos creyentes que están todavía, que son como carnales, que son como niños espirituales, que no pueden comer esta palabra porque les sobrepasa. Pero nosotros ya tenemos que comer viandas, tenemos que comer cosas serias, cosas importantes, no solamente la leche espiritual. Por eso os pregunto, ¿somos templo del Espíritu Santo? Amén. ¿El Espíritu de Dios mora en cada uno de vosotros? Amén. Pues esto es lo que debemos de entender, nada más. Nada más te tiene que preocupar. No tenemos el espíritu que viene del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. No es un espíritu cualquiera. Debemos de entender la palabra de la cruz. Tenemos que entender la obra que Cristo hizo en la cruz. Consumado es, la obra está hecha, está terminada, absolutamente terminada. Aquel que cree en esa palabra y disfruta de esa palabra es un creyente espiritual. No importa, Cristo venció en la cruz. Cristo ya consumó la obra y tendremos respuestas. Si nos damos cuenta del poder de la oración, si podemos disfrutar durante 24 horas gozando de la felicidad de la oración. Hermanos, si la oración no se convierte en el momento más feliz de tu día, algo está mal en tu vida. Porque la oración es el momento de mayor felicidad, porque es el momento donde yo me encuentro con el Padre, yo me encuentro con Dios. Es el momento donde yo entro en la presencia de Dios en oración. Y si eso no es lo que te hace más feliz, hermano, no has entendido todavía y estás todavía con la leche espiritual. Estás todavía... Iba a decir algo, pero no. Dame todavía el biberón, dame el biberón todavía. No, hermano, entra en el gozo de tu Señor, entra en la oración, ahí, en la presencia de Dios. Y ese es el momento más feliz, porque estás en su presencia. Ahí puedes despojarte de todo. Ahí puedes dejar tus cargas. Venid a mí los cargados, trabajados, fatigados. Venid a mí, dice el Señor. ¿Cómo lo vas a hacer? Entra en su presencia en oración. Despójate de toda esa carga y verás qué liberado te sientes. Y verás cómo que flotas en el aire. Podrás ver lo que es un hermano que ya es maduro en la fe. Un hermano que es espiritual y no carnal. Cuando entramos en ese lugar. Tomemos determinaciones en el día de hoy. Hermano, que hoy sea el día que determinemos de verdad ser espirituales. Dar un paso. Dejar las cosas que son de niños. Pablo lo decía, ahora vemos como niños, como espejo en la oscura, como niños. En su presencia tenemos que ver como adultos, claramente delante de Dios. Amén. Determina en el día de hoy que este mundo está en peligro. Que hoy sea el día donde oremos para que ocurran los milagros. Para la gloria de Dios, no para mi gloria ni para la gloria de... Para la gloria de Dios, para que el mundo vea y el mundo crea que Jesús es el Cristo y para que creyendo tengan vida en su nombre. Que podamos ver esos milagros, porque hay verdadero peligro en el mundo. Debemos de orar para que ocurran esos milagros. Debemos de orar para ver el éxodo nuevamente, saber cómo Dios nos saca y nos libera de este mundo en el cual estamos oprimidos y encarcelados. Algunas veces me dicen, pero hombre, pues si el hombre hoy en día, la persona es libre. ¿Somos libres de verdad? Somos libres del temor, somos libres del miedo, somos libres de la ansiedad, somos libres de la depresión, somos libres de todas estas cosas. ¿De verdad somos libres?
¿Podemos tomar decisiones de verdad libremente? Debemos de tener el mejor horario delante de Dios. No desanimarnos nunca. Que lo que hagamos, trabajar, estudiar, lo que hagamos, que lo hagamos teniendo el poder espiritual, no siendo bebés espirituales. Señor, que me tengo un examen, dame las respuestas. Eso lo hace un bebé, un niño. Un maduro coge, trabaja como si fuese para Dios. Voy a trabajar como para Dios. Voy a estudiar para Él, no para que sacar una buena nota, no para mi jefe, no para ganar dinero, para Dios. Porque todo lo que hagamos sea para la gloria de Dios. Estudiar, trabajar o lo que hagamos. Porque si no lo hacemos para Dios, ¿para quién lo estamos haciendo? ¿Para quién trabajas? Si no trabajas para Dios, ¿para quién lo estás haciendo? ¿Y quién es el rey de este mundo? ¿Quién es el Dios de este siglo? Satanás, hermano. Si no es para la gloria de Dios, estás trabajando para el diablo. Si no estás trabajando, estudiando para la gloria de Dios, ¿para quién lo estás haciendo? Para el diablo. El diablo está teniendo ventaja y está ganando. Tu economía, si no la entregas a Dios, como hizo Jonás, ¿a quién se la va a hacer? Te la vas a gastar en hacer las cosas incorrectas. Te va a costar 4 años, como nosotros pasar por Albacete 4 años, aunque Dios tenía un plan en Albacete. Pero tuvimos que dar 4 años hasta que entendimos. Dios quería que fuéramos al seminario. Yo ahora no tengo tiempo que perder, hermanos. Yo no puedo ahora invertir 4 años de mi vida, porque no sé los que me quedarán. Yo no puedo decir ahora 4 años de mi vida voy a probar fortuna A. No puedo perder tiempo. No me puedo permitir ese lujo. Los jóvenes, bueno, tienen mucha vida por delante. El único que tienen, futuro, ¿verdad? Pero yo no puedo perder tiempo. Yo no me puedo permitir estar ahora como niños. Tengo que conquistar este campo. Tengo que ver la gloria de Dios. Porque yo me he visto como el ciego Bartimeo, clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo me he visto así: Señor, mira, estoy harto de ir ciego por este mundo. Y no quiero perder más el tiempo, porque ya no me queda tiempo. Señor, dame esa. Ten misericordia, dame la luz, dame la vista, para que pueda ver hacia dónde dirigirme, hacia dónde ir. No quiero ser como Jonás, que me vaya en la dirección contraria, aunque sea por equivocación. No quiero equivocarme. Y le digo a Dios: no permitas que me equivoque, porque no tengo tiempo. Los que tengáis mucho tiempo, allá vosotros. Pero a nosotros no nos queda mucho tiempo. ¿Amén? No digáis amén, porque entonces... Os bendigo en el nombre de Jesucristo para que podamos tener estas respuestas en nuestra vida. Amén. Oremos. En este mundo, Señor, donde la gente afronta cada vez, Señor, más privaciones, cuando la gente, el pueblo, la nación está cansada de los mismos tópicos, está cansada de los políticos, está desengañada de la ciencia, está desengañada de los hombres. Señor, te damos gracias porque en esta época de desengaños somos tus evangelistas, que tenemos el conocimiento espiritual, que tenemos la respuesta, que podemos hacer la evangelización mundial, que podemos ir a nuestra sociedad y decir que hay respuesta, decir que como Nínive hay una esperanza, que hay solución al problema. Por eso que hoy pueda ser el día en que cada uno de los que estamos hoy aquí en esta iglesia en Colindres, que obtengamos la fuerza, el poder espiritual a través de nuestras dificultades, a través de nuestros problemas, a través de nuestras adversidades, y convertirlas, todas ellas, como en nuestras oportunidades para crecer espiritualmente. Que cada problema, cada dificultad, cada adversidad, Padre, podamos transformarla en oportunidades, Padre, para tener ese crecimiento espiritual. Señor, estamos tan agradecidos de poder conocer el mensaje de la cruz,
Tenemos tanta gratitud en nuestro corazón por ver esa cruz manchada con la sangre de Cristo que nos limpia y libra de pecado. Estamos tan agradecidos por darnos ese Espíritu Santo que pusiste en cada uno de nosotros, siendo templo del Dios viviente, para ayudarnos a conocer las cosas más importantes, esas cosas que hemos recibido por gracia, por cuanto todo lo que tú nos has dado y nos das es por gracia. Nunca nos has pedido nada a cambio, porque nada teníamos. Gracias, Padre, porque incluso tenemos la puerta abierta, el velo rasgado, para poder comunicarnos contigo, poder entrar al aposento no santo, sino al lugar santísimo, donde tú resides, donde tú estás, donde tu presencia se manifiesta. Ahí podemos estar contigo, Señor. Como templos de Dios, ayúdanos a comprender tu voluntad. Queremos escudriñar lo profundo del Padre, lo profundo de Dios, para comprender y entender qué es lo que tú deseas, qué es lo que tú quieres, cuál es tu voluntad para con nosotros, cuál es tu voluntad para esta iglesia, cuál es tu voluntad para cada uno de los miembros de esta congregación. Y permite que hoy, Señor, hoy, no mañana, hoy, sea el día en que recibamos la fuerza espiritual a través de la oración. Esa oración que sea oración profunda, que sea esa oración marcada, donde las fuerzas de la oscuridad se derrumben, donde las fuerzas del diablo retrocedan, donde las puertas del Hades no prevalezcan, donde las puertas de los milagros se abran, donde el nombre de Jesucristo sea proclamado, y es en ese nombre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo, que es Dios vivo, oramos. Amén y amén. Que Dios os bendiga en esta semana, que podáis determinar en esta semana y tener la determinación de dejar de ser niños espirituales para convertirnos de verdad en hombres y mujeres espirituales de corazón.